selección. Soy justamente la licenciada Milagros y yo les voy a estar acompañando sesión a sesión. En total son 5 sesiones en todas estas 2 semanas que vamos a llevar el curso y las clases relacionadas a reclutamiento y selección. Justamente, como siempre a mí me gusta saber cómo nos encontramos, cómo estamos llegando a clases. Me gustaría que me cuenten desde dónde se conectan, sobre todo porque es nuestra primera clase, ¿ok? Entonces, compartan en el chat desde dónde se están conectando para que yo pueda validar y pues ver desde dónde nos encontramos conectándonos, si estamos aquí en Lima o estamos quizá en otro departamento, en otro país. ¿Ok? Nicaragua, veo por ahí, Ecuador. Muy bien. ¿Desde dónde nos conectamos? Desde Perú. Se entrecorta un poquito. A ver, denme un minutito. Yo también me estoy entrecortando. Voy a ubicarme en una mejor ubicación mientras van ustedes comentando. ¿Ok? ¿Ya estamos? ¿Se escucha mejor, chicos? ¿Me comentan, por favor? ¿No se escuchan? Sí. Ok, muy bien. Entonces, la clase de hoy es pues introducción a lo que es reclutamiento y selección desde una visión mucho más panorámica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar el contenido, pero de una manera mucho más general y ya en las siguientes sesiones vamos a profundizar mucho más. ¿Ok? En primer lugar, me gustaría que pues veamos el libro que vamos a utilizar. Nosotros tenemos este pequeño libro. Denme un minutito mientras les comparto, que yo siempre digo, todo lo que nosotros realizamos se basa, claro, en mi experiencia, pero también en la teoría. Este libro lo van a encontrar dentro de los materiales del curso, me parece, y si no, les pasamos el enlace para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? Es un libro específico de reclutamiento y selección, donde van a encontrar mucho más información de manera más detallada. ¿Ok? Todo el tema de lo que es reclutamiento, el proceso de atracción, el proceso de análisis de puesto, el proceso incluso de las herramientas que tenemos para seleccionar y que nosotros vamos a revisar semana a semana. ¿Ok? Bueno, sesión a sesión, discúlpenme, en este caso es sesión a sesión. Y como les digo, esto va a estar compartido para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, me gustaría que me cuenten, chicos, antes de que yo les profundice un poquito más, ¿qué es reclutamiento y selección para ustedes? ¿Alguno ya trabaja en reclutamiento y selección?
Cuéntenme en el chat mientras estoy compartiendo. Sí, no se preocupen, el libro les vamos a alcanzar. Es parte de los recursos que tenemos y que les vamos a estar pasando en los próximos días. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver quiénes me... Listo. Vamos a ver qué me dicen. A ver cuáles son sus opiniones. Por acá veo, bueno, están conectados desde distintos lados. Ya veo por fin los comentarios. Sino que no sé por qué razón no podía ver sus comentarios, chicos. Quizá mi internet, pero ya me llegó toditito lo que han comentado. Veo que estamos de distintos lados, muy bien. Un gusto tener por ahí algunos alumnos que creo que ya los he conocido, los he visto en algún otro curso. Y justo la pregunta que les decía, ¿qué es reclutamiento y selección? Por acá me dicen, es la captación de personal para puestos en empresas. Reclutamiento también es atraer a los mejores candidatos. Por acá nos dice nuestra compañera Luna. Elizabeth nos dice contratar personal para las áreas requeridas. Nayeli me dice, bueno, yo no estoy en reclutamiento, pero mi carrera universitaria va de la mano, así que el interés justificado. Saraí nos dice buscar candidatos que encajen en el perfil. Y por acá, reclutamiento y selección, la búsqueda de candidatos, conjunto de acciones y estrategias para buscar y atraer personas. María Eduarda, el proceso donde se identifica, atrae y evalúa a los candidatos. Muy bien, todos hemos tenido pues aportes bastante importantes y de hecho de eso trata la sesión de hoy, que podamos ajustarnos a lo que es pues esta interacción. ¿Ok? Muchísimas gracias por haber participado y justamente el propósito de esta sesión es entender un poquito más cómo y de qué trata el proceso del reclutamiento y selección. Miren lo que les estoy mostrando. ¿Sí lo ven? Por acá vemos, ¿no? Estos distintos, estas distintas imágenes, ¿ok? De lo que vemos en el día a día, ¿no? Un empresario que busca experiencia, por acá también todo lo que se pide, los requisitos y parte de lo que es pues reclutamiento y selección es entender un poquito cómo voy a atraer al candidato, a la candidata, ¿ok? Nosotros vamos a ver que existe el proceso de atracción del talento, reclutamiento y selección. Tres procesos distintos, procesos importantes que van de la mano, ya que pertenecen a lo que es, pues, el proceso dentro de recursos humanos. Atracción del talento, como muy bien su nombre lo dice, es ese proceso donde nosotros tratamos de generar una atracción hacia el público, generar ese momento donde el público va a lograr, pues, eh, fijarse en nuestra empresa como un centro de trabajo viable, ¿ok? En cambio, el proceso de reclutamiento es distinto. Es ese momento donde convocamos, donde nosotros buscamos personas que sean aptas para un puesto de manera específica. Y aquí viene lo que es planificación de personal.
ese proceso donde vamos a estimar cuántos empleados se necesitan para que una empresa, para la empresa en donde estamos trabajando, donde nosotros brindamos el servicio de reclutamiento y selección, pueda lograr sus objetivos estratégicos, ¿ok? Para ello, ¿qué se va a realizar en el proceso de planificación? Analizar la empresa, entender cuál es su propósito, cuál es su meta, cuál es ese objetivo que se tiene. Toda empresa, año a año, va cambiando, va teniendo un objetivo, pues, que va ajustándose al contexto. Y eso también se refleja en los requerimientos de talento de personal, que vamos a ver también en las siguientes sesiones, lo que es el análisis de puesto, cómo nosotros podemos entender más los puestos para que podamos convocar y luego seleccionar a las personas más adecuadas según el perfil. ¿Qué tiene que tener un perfil? Sus funciones, las competencias, todo aquello que es pues necesario que nosotros debemos validar en los individuos, en los candidatos. Y finalmente, también vamos a entender esta proyección de necesidades y qué planes de acción podemos realizar en este tipo de necesidad. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he traído un ejemplo justamente de una empresa de construcción que está tratando o proyectando abrir 3 nuevas obras en los próximos 6 meses. Entonces, si esta empresa de construcción sabe que va a tener 3 nuevos proyectos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Planificar la contratación de todo el personal. ¿Eso que incluye? Operarios, técnicos, personal administrativo, personal especializado y todo ello en base a cronogramas y presupuestos. ¿Cuál es la ventaja aquí? Pues anticiparse ante necesidades, carencias de talento y también mejorar la eficiencia operativa. ¿Ok? Eso es un poquito lo que vamos a ver más adelante de manera más detallada en lo que es esta planificación y este proceso de reclutamiento. Y ya me gustaría contarles un poquito más del proceso de selección. Para ello les he traído un pequeño video que vamos a visualizar aquí. Déjenme proyectarles. ¿Ya se ve? Creo que todavía no se ve, ¿no? Denme un minutito. Les comparto. ¿Listo? ¿Ahora sí se ve? Sí se ve. Ok, listo. Entonces, no vamos a ver todo porque son muchos minutos. Para ponerles en contexto, yo creo que todos hemos visto esta película. Si no la han visto, se llama En búsqueda de la felicidad. Y vamos a ver un momento que es clave en todo proceso de selección, que es la validación de las actitudes de los candidatos para que puedan, pues, participar en el proceso, para que puedan avanzar en siguientes etapas. Vamos a entender que el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, tiene un conjunto de etapas, un conjunto de herramientas. Una de ellas es el proceso de entrevista, ¿ok? Van a existir distintos tipos de entrevista, una entrevista individual, una entrevista tipo panel, una entrevista tipo dinámica grupal, que ya más adelante en la sesión correspondiente
vamos a profundizar, ¿ok? Ahora quiero que visualicen un poquito esto y ya luego me cuentan qué es lo que encontramos, qué es lo que hemos visto, ¿ok? Muy bien. Por aquí. Ahora le atenderán. ¿Qué te está marcando? Chris Garner. Chris Garner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Garner. Chris Garner. Hola, me alegro de verle de nuevo. Chris Garner, encantado. Desde que he llegado a la sala de espera he intentado inventarme una historia que explicara por qué he venido aquí con estas pintas. Y pretendía que fuera una historia en la que quedaran patentes cualidades que sin duda valoran mucho, como la seriedad, o la diligencia, o el trabajo en equipo, algo así. Y no se me ha ocurrido nada. La pura verdad es que me han detenido por no pagar las multas de aparcamiento. ¿De aparcamiento? Y he venido corriendo desde Polk Station, la comisaría. ¿Qué estaba haciendo cuando le detuvieron? Pues pintaba mi piso. ¿Y ya está seco? Eso espero. Jay dice que es usted muy decidido. Ha estado esperando delante del edificio con un chisme de unos 20 kilos durante más de un mes. Y dice que es listo. Me gusta creer que sí. Y quiere aprender este oficio. Sí, quiero aprender este oficio. ¿Ha ido usted aprendiendo por su cuenta? Desde luego. Jay, Sí, señor. ¿cuántas veces has visto a Chris? No lo sé. Pero desde luego esta no es la mejor. ¿En alguna ocasión vestía así? No, llevaba americana y corbata. El primero de su clase. ¿Siempre lo fue en el instituto? Sí, señor. ¿Cuántos alumnos eran en clase? 12. Era un pueblo pequeño. Ni que lo diga. Pero también fui el primero en el curso de radar que hice en la Armada, y allí éramos 20. ¿Me dejan decir algo? Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Chris, ¿qué le parecería a usted que un señor se presentara a una entrevista sin camisa y yo le contratara? ¿Qué diría usted? Debía de llevar unos pantalones magníficos. Listo, hasta ahí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Qué sienten? ¿Cómo fue esta entrevista? ¿Es una entrevista individual? ¿Es una entrevista donde están varias personas? No, miren, hay 4 personas evaluando solamente a un candidato. Pero miren este candidato cómo ha llegado, ¿no? Ha sido una entrevista tipo panel, ¿ok? Eso es lo que ya luego vamos a ver. Cuando existen varios jueces, varios entrevistadores, varios evaluadores, ¿ok? La entrevista grupal, en cambio, sería un solo entrevistador y varios entrevistados, ¿ok? Un poquito eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases, no se preocupen, pero me gusta que varios de ustedes noten lo que es y lo que destaca en un candidato, en un buen candidato. ¿Qué confianza y qué seguridad, no? Justamente, en este caso, esta persona no solamente ha destacado por su actitud o por sus méritos educativos,
sino también por esa astucia, esa inteligencia, esa proactividad que ha tenido para explicar un poco lo que ha hecho, lo que ha pasado y por qué está llegando de esta forma, ¿ok? Eso es un poquito también lo que vamos a entender, cómo podemos hacer entrevistas por competencias o lo que también nosotros decimos, la validación de esas actitudes. Muchas veces vamos a encontrar en el proceso de reclutar, en el proceso de seleccionar candidatos muy talentosos, candidatos que pueden tener muchas acreditaciones, pero parte de la vida también y parte del trabajo también es analizar qué tan comprometido, qué tan motivado y qué tanto de competencias blandas tiene el candidato. Y eso es el trabajo que nosotros tenemos que validar. ¿Qué pasa, chicos y chicas, si contratamos a un candidato que tiene las mejores acreditaciones, tiene toda la educación, todo lo que se requiere según los requisitos técnicos, pero su motivación es muy limitada, es mínima? Pues muy probablemente este candidato, cuando encuentre un trabajo que sí lo motive, un trabajo que lo entusiasme, vaya a renunciar, ¿no? Esa falta de compromiso perjudica a nivel tanto de clima, cultura e inclusive económico a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas veces, si nosotros calculamos el costo por reemplazar a los candidatos, nos damos cuenta que es un costo elevado y es un gasto que tienen las empresas. Por lo tanto, muchas veces necesitamos que nuestro equipo de reclutamiento y selección sea el mejor, que tenga esa competencia de encontrar talento motivado, comprometido y, valga la redundancia, talentoso, con las competencias técnicas y blandas. ¿Ok? Justamente voy a proyectar ahora nuestro material. Por acá está. Les he traído aquí algunas competencias que son las más requeridas para el proceso de selección. ¿Ok? Entre estas competencias y que nosotros debemos entenderlas y debemos validarlas, está lo que es la comunicación efectiva. En el ejemplo que les he mostrado, ustedes encuentran que este candidato tiene comunicación efectiva, logra transmitir sus ideas de manera coherente. ¿Qué sienten ustedes? ¿De manera asertiva, de manera empática? A ver, vamos a ver qué me dicen por acá mientras cierro esta ventanita. Sí, ¿no? Bastantes me dicen, ajá, transmite esa comunicación, tiene. Por ahí Reina me dice un poco la vida personal, bueno, también, ¿no? Pero a veces también tienen que explicar, también tienen que comentar. Es un poquito complicado no poder comentar un poco quiénes somos o qué nos motiva sin también incluir algunos temas de índole personal, ¿no? Pero ya va a depender de cada candidato cómo lo presenta, ¿ok? Muy bien. Por acá otra competencia que actualmente se está requiriendo es el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, pensamiento crítico, chicos, el pensamiento analítico, tomar decisiones. Las empresas buscan candidatos, buscan personal que puedan resolver, que puedan tomar decisiones, que ahorren costos, ¿no? Entonces, eso también es fundamental y nosotros como reclutadores, como evaluadores, tenemos que tener esa
ese instinto de encontrar ese tipo de candidatos. Liderazgo y proactividad, adaptabilidad al cambio y manejo digital, el uso de todo lo que es las herramientas que hoy en día pues son utilizadas. ¿Ok? Muy bien. Y justamente por acá están algunas de las claves que quería mostrarles para que ustedes entiendan un poquito más de lo que es reclutar y seleccionar. ¿Ok? ¿Alguna vez ustedes han calculado los costos de reemplazar a alguien que no debió contratar o de atraer a alguien que no necesita? Pues son costos elevados, costos que van mermando en el día a día lo que es, pues, el presupuesto destinado para el proceso de reclutamiento. ¿Qué más? Vamos a revisar en este curso 5 sesiones fundamentales. La primera sesión, pues, va a ser netamente diseño de puesto. Vamos a entender cómo diseñamos los puestos, cómo analizamos, qué significa un descriptivo de puesto, qué es el manual MOF, ¿no? El manual de funciones. Vamos a entender cómo las empresas van teniendo una organización, una estructura, una jerarquización. Adicionalmente, en la siguiente clase, en la clase 2, en la clase 3, mejor dicho, vamos a profundizar en el proceso de reclutamiento, las etapas, los tipos de reclutamiento. Existe el reclutamiento dentro, interno de las empresas y el reclutamiento externo. Vamos a entender también lo que es el proceso de selección con cada una de sus etapas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, me gustaría con ustedes revisar esta carpetita que les vamos a brindar para que me puedan acompañar en cada una de las sesiones. ¿Ok? Listo. Creo que ya se ve. ¿Me confirman, chicos, si ya ven mi pantalla? Yeah, muy bien. Estos recursos que ven aquí, netamente es tanto para reclutamiento y selección y para recursos humanos. Como ustedes saben, recursos humanos, pues, es un área bastante grande y en esa área está nuestro proceso específico de reclutamiento y selección, que es clave. ¿Por qué? Porque encontramos el talento, el personal que sostiene la empresa, el personal que tiene ese propósito, esa misión de cumplir los objetivos organizacionales. Vamos a encontrar aquí, chicos, casos y manuales de prueba, que ya luego vamos a entender un poquito más para qué lo utilizamos. Vamos a encontrar también plantillas de CV, para que ustedes, si es que en algún momento necesitan postular a algún trabajo, puedan utilizarlo, ¿ok? Por ahí no sé si alguno de ustedes sabe qué es el modelo ATS, antes de que les explique. Los que están en reclutamiento y selección, creo yo que saben lo que es el modelo ATS o el software ATS. También se conoce así. Modelo o software ATS. En reclutamiento y selección se conoce este tipo de modelo como, pues, un software amigable con la validación, con el match de los conceptos, de los requerimientos que se tienen, ¿ok? Y también, pues, con los CVs de los candidatos, ¿ok? Ese tipo de CV es uno de los que más se
solicitan y ayudan a que puedan validar y visualizar tu CV. Entonces, se recomienda este tipo de CV para las distintas postulaciones, ¿ok? ¿Qué más? Por acá, en la siguiente clase, vamos a utilizar esta plantilla, lo que es el ejemplo de un análisis de puesto. Para las siguientes sesiones, ya para la sesión 3, la sesión 4, vamos a encontrar por aquí cómo es un informe de entrevista a los candidatos, una lista de preguntas guía para entrevista y cuestionarios. También por acá encontramos la plantilla de análisis de puesto y acá también está el libro. Y si por ahí ustedes tienen mucha más curiosidad, vamos a encontrar en esta carpetita otros recursos netamente para el punto de selección, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar lo que es las dinámicas grupales, también si es que por ahí necesitan algún manual de pruebas psicológicas, lo encontramos por aquí. Por aquí algunas pruebas psicométricas que pueden utilizar si es que no tienen plataformas o si tienen que hacerlo de manera manual. Aquí van a encontrar esta pruebita psicométrica donde pues encuentran el test con las instrucciones para sus candidatos y también por acá ya la hoja de respuestas para la corrección y también cómo se agrupa, ¿no? Por acá están las claves. Eso también para que ustedes lo utilicen en su día a día y algunas otras dinámicas que son esenciales para la evaluación de los candidatos, ¿ok? Muy bien. Eso es un poquito, chicos, lo que vamos a ver en las siguientes clases. Y de hecho, a mí me entusiasma que estemos bastante emocionados. Me gusta a mí mucho el tema de reclutamiento y selección. De hecho, ya tengo varios años en este tipo de puesto, en este tipo de área. Y por ello, les he traído aquí este pequeño, está. No sé por qué mi Canva está fallando, chicos, pero bueno, no me da todas las opciones, pero al menos ya subió un poquito más. Entonces, les decía que este proceso de reclutamiento es un proceso fundamental, ya que siempre vamos a estar buscando candidatos en las empresas. Una empresa es un organismo vivo, tiene pues tanto interacción con los empleados al inicio, al medio y al final, que siempre vamos a tener necesidades nuevas, reemplazos o requerimientos. Por lo tanto, tenemos que estar alineados a los objetivos de la empresa para encontrar al personal, a los candidatos más adecuados. Entonces, si nosotros revisamos la definición bibliográfica del libro que les presentaba al inicio de la clase, vamos a encontrar que es, pues, el proceso de reclutamiento, esta cobertura de las vacantes, de estos requerimientos, de estas solicitudes, a medida que se presentan, teniendo una visión a corto plazo. Ya luego vamos a entender que muchas veces nosotros en el área de reclutamiento y selección tenemos métricas, nos miden con cuánto tiempo nos demoramos en encontrar al candidato, en convocarlo, cuál es el tiempo promedio que nosotros tenemos e inclusive este tiempo promedio está asociado a el tipo o la jerarquía que tiene el puesto, ¿no? Mientras más complejo, mientras más alto el puesto, pues muy probablemente el tiempo promedio que tengamos para encontrar ese candidato sea mucho más grande. Si es un puesto más operativo, un puesto que no tiene tanta complejidad, pues muy probablemente el tiempo de cobertura va a ser mucho menor. ¿Ok? Y acá, justo lo que les comentaba, los distintos tipos de reclutamiento. No se preocupen, chicos, si por acá tienen dudas, tranquilos, esto lo vamos a ver más profundo en la sesión 3, si no me equivoco, pero igual les he traído para que sepan que existen distintos tipos
Existen canales que son bastante utilizados hoy en día gracias a la transformación digital, pues tenemos distintos canales donde podemos utilizar y buscar a los candidatos más adecuados, convocar mediante este tipo de publicaciones, ¿ok? Y además tenemos algunos portales que son clave. Por acá vemos los portales. Aquí en Perú, estos dos portales son clave, son bolsas laborales que utilizamos para convocar a los candidatos. Boomerang y Computrabajo. En su país, en Ecuador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Venezuela. ¿Qué bolsas laborales existen? También tenemos Boomerang, también hay Computrabajo, hay Laborum, hay Indec. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen? ¿Qué bolsa de trabajo es la más utilizada o son las más usuales en sus países? Aquí en Perú, estas dos son las más utilizadas, además de la herramienta de LinkedIn o LinkedIn, como prefiera, y también lo que son las bolsas municipales, las bolsas locales. El Ministerio de Trabajo organiza aquí en Perú bastantes ferias de empleo, los mismos institutos, las mismas universidades, son parte de los canales que se utilizan para convocar y reclutar candidatos. Así que cuéntenme un poquito, chicos, en su país, ¿qué plataforma utilizan? Francesca nos dice LinkedIn. LinkedIn. ¿Cuántos de acá tenemos LinkedIn, chicos? Todos tenemos LinkedIn, todos conocen LinkedIn. A ver. Todos tenemos LinkedIn. Muy bien, muy bien. Para los que no utilizan LinkedIn, les recomiendo que lo tengan. Algunos me dicen, no, pero licenciada, profesora, en mi empresa somos pequeños, no utilizamos. Igual, es una herramienta que creo yo todo profesional necesita tener, ya sea para tener visibilidad como reclutador, como trabajador, o para utilizarlo en su empresa o en la empresa en donde trabaja, ¿ok? Entonces, si no tienen LinkedIn, les recomiendo, por favor, abran alguna cuenta y vayan potenciando, ¿ok? Y si ya la tienen, pues aprendan un poquito más, busquen por ahí las herramientas. Muchas veces LinkedIn habilita cursos de manera gratuita, también te brinda a veces la oportunidad de tener una versión premium a costo cero. Entonces, vayan por ahí explorando, que la curiosidad no perjudica, sino nos puede atraer, nos puede sumar más conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son algunos de los tipos y canales que utilizamos. Por aquí algunas buenas prácticas que ustedes pueden utilizar. Lo vamos a ver más adelante igual, esas buenas prácticas y el proceso de selección, que es ese momento donde identificamos al candidato más adecuado. Por acá estaba el videito que ya les enseñé. Ahora se ha puesto así, pero ya les enseñé un poquito de lo que es, pues, un buen proceso de selección y de reclutamiento. Cuando nosotros estamos reclutando, cuando nosotros estamos seleccionando, muy importante que tengamos el sentido de planeación que les comentaba, que entendamos que siempre vamos a necesitar diversidad, ¿ok? Si tú en tu proceso de reclutamiento has logrado atraer, convocar un gran volumen de candidatos, pues muy probablemente en tu proceso de selección te sea mucho más eh, sencillo encontrar talento calificado, talento con las competencias técnicas y blandas, ¿ok? Porque tienes muchas más opciones dentro de ese volumen. Además, si tú utilizas
métodos, estrategias, para que este talento no solamente sea de un tipo, sino sea más diverso, pues ayudas a tener distintas perspectivas y también destacas a la empresa como una empresa que tiene este tipo de característica, ¿no? Una empresa inclusiva. Más, siempre que evaluemos, basémonos en evidencia. Utilicemos herramientas y técnicas que permitan evaluar a los candidatos según su comportamiento pasado. Ya vamos a aprender lo que significa entrevistar por competencias, entrevistar por aquellos comportamientos, aquellas conductas que los candidatos han tenido en el pasado, ya sea en la universidad, en el instituto o en anteriores trabajos, ¿ok? Traten siempre, en la medida de lo posible, que exista comunicación transparente. Los candidatos tienen expectativas, tienen necesidades, y si participan en tu proceso de selección, pues están brindándote tiempo, están brindándote energía, y esto significa que también tenemos con ellos un compromiso de brindarles seguimiento, mantenerlos al tanto sobre el proceso, sea que ellos avancen en las siguientes etapas o que no hayan avanzado por alguna razón. En la medida de lo posible, garanticen esa experiencia positiva para sus candidatos. Traten de que la comunicación sea transparente y siempre que se pueda enviar un correo de agradecimiento. Si ya ustedes le envían feedback, mucho mejor. Ya va a depender de sus tiempos. Ya ustedes saben, muchas veces no estamos solamente trabajando con una búsqueda, sino estamos buscando más de uno, más de dos procesos, ¿no? A la vez, ¿ok? Según el tipo y el tamaño de empresa. ¿Qué más? Un buen proceso de reclutamiento y selección tiene que ser ágil y eficiente. Tenemos que buscar cubrir las vacantes en el menor tiempo posible. Siempre que se pueda, tratemos de hacerlo de manera ágil, pero sin comprometer la calidad del proceso. Para ello, hoy en día tenemos herramientas, tecnología y métricas que nos ayudan a que esto pueda ser de esta forma. Y finalmente, cuando ustedes ya encuentren a su candidato, cuando ya hayan gestionado su proceso de contratación, no se olviden del onboarding estratégico, de ese acompañamiento que se brinda a esa persona que ha ingresado en su primer día. Nosotros somos el primer contacto, somos la primera persona que conoce de la empresa y lo hemos acompañado en un proceso de reclutamiento y selección. Cuando ya llega su primer día, pues tenemos que hacer ese nexo, ese vínculo para que la persona se sienta segura, en confianza y pueda empezar bien. Es mucho más positivo que la persona tenga un buen primer día y además se correlaciona directamente con su tiempo de permanencia. Nosotros, pues, vigilamos y tratamos que nuestros candidatos tengan la mejor experiencia y tengan el mayor tiempo posible en la empresa, ¿ok? Imagínense que hemos gastado un mes de nuestro tiempo o de nuestra energía en reclutar a una persona. Esa persona ingresa y nosotros no le brindamos acompañamiento, no hemos vigilado en que se le brinde sus accesos, sus herramientas, su espacio de trabajo, no hemos fomentado que se le presente a los distintos equipos. Y esta persona pues trata de integrarse, pero no lo logra. Y a las semanas, a las 2, a las 3 semanas, renuncia. Imagínense, un mes para que la persona que hemos elegido, que hemos recomendado para el puesto, se vaya. ¿Ok? Y eso porque no estuvimos
cerca, no estuvimos brindándole un acompañamiento, no brindamos las instrucciones, no fomentamos esta adaptabilidad, ¿ok? Entonces también es parte de nuestro trabajo el onboarding estratégico, que su adaptación y su compromiso sea pues lo mejor en la medida de lo posible. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No siempre, Reina. De hecho, a mí me ha pasado. Creo que a todos nos va a pasar en el mundo de recursos humanos, en el mundo de reclutamiento. Nuestra misión es un poco compleja porque trabajamos con personas, trabajamos con seres humanos que tienen 1000 necesidades, 1000 expectativas, 1000 motivos, un contexto, un universo detrás. A veces tú puedes haber recomendado un candidato, puedes haber validado sus competencias a nivel técnico, a nivel blando, puedes haberlo acompañado en su onboarding, pero aún así puede tener un mal desempeño, puede no adaptarse al equipo, puede inclusive renunciar de un día para otro, ¿ok? Y eso no siempre va a estar relacionado con nosotros, ¿ok? Pero sí existe mucha más probabilidad de que la persona vaya a mantenerse en el puesto si nosotros realizamos un onboarding estratégico, ¿ok? ¿Qué me dice por acá María Yanil? Me pasa siempre que llegan y pasan la entrevista, pero después ya no responden. A veces vamos a encontrar candidatos así, candidatos que nos hacen el ghosting, ¿no? Como dicen los jóvenes. El ghosting es cuando te ignoran, ya sea que tú les enviaste la invitación para una entrevista o pasado una entrevista y luego ya no responden. Acá tenemos que preguntarnos, María, ¿cuál es el común denominador? Porque siempre después de la entrevista están gosteando, no están entendiendo las funciones del puesto, se están asustando, los beneficios se tienen que comunicar antes, o los requerimientos, o otro tipo de entrevista. Por ahí tenemos que hacer un diagnóstico para entender qué está pasando, o inclusive, ¿no? Dar un seguimiento mucho más cercano, o ser un poquito más invasivas, dependiendo pues del tipo de puesto que estés gestionando. Pero sí pasa, ¿no? No te sientas mal. A mí me ha pasado, a colegas nos ha pasado, sobre todo para posiciones más operativas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba gestionando hace unos años para atención al cliente en una empresa retail, muchos candidatos, muchos, pasaban entrevistas, estaban motivados, pasaban el proceso y luego no llegaban, firmaban el contrato y luego no llegaban al primer día. Hacían abandono de trabajo. Y era muy usual en ese tipo de puesto, porque muchas veces la convocatoria era para jovencitos y ese era su primer empleo. Y todavía no tenían esas habilidades, todavía no estaban tan motivados, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el plan que teníamos era siempre tener un backup, siempre tener más candidatos o posibles reemplazos inmediatos, ¿ok? Eso es un poquito lo que pasa en la vida real. Es complejo, pero es parte de nuestras funciones y de nuestros desafíos como reclutadores. Muchísimas gracias por su participación a ambas. Y bueno, justo lo que les decía, qué importante es que gestionemos y cuidemos nuestro proceso de reclutamiento y selección, que este sea un proceso óptimo, ya que impacta en la productividad y la cultura organizacional. Nosotros vamos a tener un impacto directo en el cumplimiento de la normativa, en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, ¿ok? Si nosotros no logramos encontrar talento adecuado, muy probablemente la empresa no llegue
a esos objetivos, a esas metas planificadas. Si no realizamos un buen proceso de selección, no verificamos que nuestro candidato cumpla con esos requisitos, con esos estándares requeridos y bien planificados, vamos a tener costos asociados. Y también, si no brindamos el seguimiento, vamos a tener un impacto en la retención de este tipo de candidato, este tipo de trabajador. ¿Ok? Entonces, no se olviden, proceso de reclutamiento y selección base para el éxito de la empresa. Y me pueden decir, Milagros, profesora, ¿qué tanto ha cambiado el proceso de reclutamiento y selección? Y yo les puedo decir, pues ha cambiado bastante, como todo, ¿no? Después del ingreso de la tecnología, reclutar, seleccionar, ha ido teniendo cambios importantes asociados a ese contexto. Antes de todo el tema digital, de todo el tema de la transformación con este tipo de herramientas, pues se utilizaban canales más tradicionales. Se utilizaba lo que es la convocatoria más por periódicos, más incluso en paneles. Hoy en día todavía se utiliza, inclusive en radio, sobre todo en provincias, en departamentos al interior del país, de los países, pero no es tan grande como era antes, ¿no? Antes era el canal masivo. Hoy en día se utilizan más plataformas digitales, lo que es Boomerang, Computrabajo, Indeed o inclusive LinkedIn. Déjenme ver, chicos, justo quiero enseñarles cómo se ve una plataforma digital cuando estamos reclutando y seleccionando. Vamos a ver si puedo ingresar y enseñarles para que vean cuál es el look and feel que tenemos los reclutadores cuando nos toca seleccionar y al mismo tiempo publicar convocatorias. A ver si nos deja Boomerang. No sé por qué todo está tan lento hoy. He venido acá, estoy al costado de mi modem, pero todo se demora. Bueno, mientras va pensando, yo les había preguntado también hace unos minutos sobre las plataformas que utilizan. Por acá me habían dicho Computrabajo, LinkedIn, grupos de WhatsApp, nos dijo Elizabeth. Muy bien. De hecho, hoy en día también grupos de Telegram, aunque es un poquito también peligroso, por eso tienen que tener cuidado, y algunas redes sociales. He visto inclusive que esta red social donde se crea contenido, TikTok, también hay empresas que tienen su cuenta y la están utilizando para reclutar, sobre todo perfiles masivos. Obviamente no vas a reclutar en TikTok a tu gerente general, ¿no? Es muy complejo, pero sí quizá utilizan, sobre todo las empresas de perfil industrial, de perfil donde necesitan candidatos operativos, candidatos más técnicos, he visto que convocan al tipo de proceso masivo, ¿no? Y utilizan esta plataforma de TikTok, ¿ok? A ver si me deja, ya estoy colocando. Vamos a ingresar, chicos, a esta cuenta, pero sí les voy a pedir que si ven alguna información personal o información detallada, con mucho cuidado, porque justamente nosotros, cuando estamos reclutando, vamos a tener acceso a este tipo de información. Por lo tanto, siempre tenemos que tener nuestra política de datos. A ver si me deja ya. ¿Ya se ve? ¿O está pensando? Bueno, está pensando un poquito. Les digo que está muy lento. No sé qué pasó. Me fui a cenar, volví y todo está súper lento. Pero bueno,
Mientras va pensando, por acá ustedes me habían comentado, Instagram. Sí, algunas empresas también utilizan Instagram. No he visto tanto, pero también están utilizando estas redes sociales. De hecho, a partir de la pandemia, este tipo de convocatorias empezó a tener mucho más incidencia. ¿Ok? Muy bien, para posiciones operativas, WhatsApp y redes sociales. Sí, multitrabajos también es una plataforma bastante utilizada. Panda, también tenemos otro tipo de plataformas que integran no solamente bolsa laboral, sino que una vez que tú mandas tu CV, también puedes acceder a lo que son las evaluaciones psicométricas. Por ahí está AIDA, por ahí está Genoma World, si no me equivoco. Existen múltiples plataformas de este tipo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, quería enseñarles, ya les enseñaré en la clase de reclutamiento. Ay, bien, justo. Ya, a ver, pero sale muy, a ver, aquí. Es que sí, está muy lento. Pero bueno, ya les enseñaré en la clase de reclutamiento cómo es el look and feel. Para los que no conocen, para los que conocen, pues genial. Voy a tratar de tenerlo ya precargado porque usualmente me carga ahí mismo, pero está medio loco. Y ya lo exploraremos un poquito más, ¿ok? Me llevo ese compromiso para la clase de reclutamiento. Y yo les decía que ha evolucionado bastante. Y también esto debido al cambio del reclutador. Antes nosotros teníamos esta figura de ser reclutador, pues solamente revisar el CV, revisar las acreditaciones y ya. Hoy en día nuestro tipo de propósito ha cambiado. Hoy en día tenemos esta misión de validar, de pues verificar que nuestro candidato tenga una experiencia positiva en su proceso de reclutamiento y selección y al mismo tiempo entender esa necesidad, ese requerimiento que la empresa tiene y la coherencia que puede tener con el candidato que estamos recomendando. ¿Qué tanto se está alineando a este tipo de necesidad? Estamos volviéndonos unos socios estratégicos del negocio. Tenemos que entender el puesto, tenemos que entender a la empresa en donde estamos para recomendar a los candidatos más adecuados. Hoy en día el conocimiento del negocio, del puesto, es clave. Las empresas tienen que valorar mucho más a su equipo de recursos humanos y en especial a su equipo de reclutamiento y selección. También nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas, herramientas que son potenciadas ya inclusive por la inteligencia artificial y el uso de pruebas psicométricas que son pues digitales online. ¿Ok? Entonces tenemos que estar al día, tenemos que aprender mucho más porque todo va cambiando y eso también va desafiándonos a nosotros mismos. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado al momento de hacer una pequeña práctica, un poquito para estimular nuestro juicio crítico, que es fundamental en nuestro perfil en reclutamiento y selección. ¿Ok? Este pequeño caso es sobre el nuevo coordinador de proyectos y aquí vamos a encontrar a la empresa Innova Proyectos SAP. Esta empresa está buscando a un coordinador de proyectos que tiene que ser líder de los equipos en la ejecución de proyectos, para la redundancia, netamente de tecnología, ¿ok? Netamente tecnología. Uy, lo morí. Y este puesto requiere algunas habilidades clave como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. ¿Cuáles son los requisitos? La experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos
y conocimiento básico de metodologías ágiles. ¿Ok? Mínimo 3 años en gestión de proyectos, conocimiento de metodologías ágiles. Les he traído 3 candidatos que ya han pasado algunos filtros y nosotros, como reclutadores y con el juicio crítico que tenemos que entrenar y que tenemos que tener en el día a día, vamos a elegir un candidato que recomendaríamos y que para nosotros, en nuestra opinión, en nuestra expertise, en nuestro ojo, es el candidato más adecuado para el puesto. ¿Ok? Muy bien, acá está el requerimiento. Vamos con los candidatos. Tenemos 3 candidatos, candidato Juan, candidata María y candidato Luis. En el candidato Juan tenemos que tiene de experiencia 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. También tiene entre sus fortalezas, uy, ¿qué pasó? Ella se ve mejor. La alta capacidad de organización y su experticia en la resolución de conflictos. Como conocimiento técnico, tiene un manejo básico en metodologías ágiles, pero lo malo es que tiene poca experiencia en tecnología. Recuerden que aquí esta jefatura de proyectos netamente es tecnología. ¿Ok? Candidata 2, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología, fortalezas, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, excelente comunicación y habilidades interpersonales, y a nivel técnico, certificación en gestión de proyectos PMP. Debilidades, poca experiencia liderando equipos directamente. Y finalmente, candidato 3, Luis Ortega, 4 años como coordinador de proyectos en una ONG y tiene fortalezas, alta capacidad de liderazgo, motivación de equipos, experiencia y manejo de presupuestos, conocimiento técnico, alguna familiaridad con el software de gestión y no tiene ninguna certificación en metodologías ágiles. Tenemos 4 minutos, chicos y chicas, para que me digan cuál de estos candidatos es su candidato que recomiendan. ¿Ok? 4 minutos, lean bien, entiendan la necesidad del puesto y con esta información yo sé que necesitamos más, pero netamente para ejercicios prácticos y porque estamos de manera virtual, netamente basándose con esta información, puedan contarme qué candidato recomienda. ¿Ok? 4 minutos. Si alguno lo tiene antes, buenísimo. Lo comenta en el chat. Mientras que yo traigo mi cargador de laptop. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Por ahí veo que ya están con los candidatos. Si alguno quiere explicar, quiere comentar por qué eligió ese candidato, también lo puede agregar. ¿Ok?
¿Listo? Un minuto, chicos y chicas, para que ingresen sus respuestas. ¿Listo? Muy bien, entonces vemos las respuestas. Veo por acá varios. Varios han elegido candidato 2. Ángel, Rosa, Noemí, por acá Nayeli, candidato 1. Gioconda, candidato 2. Nayeli, candidato 2. Ah, cambiaste de opinión. Candidato 2, buenísimo. Daniel, candidato 2. Gioconda me dice, me enfoco mucho en las competencias técnicas. Uy, me fui. Margot, candidato 2. Marisol, candidato 2. Por acá Reina nos explica el candidato 3. Muy bien. Elizabeth, candidato 2. María Isabel, candidato 2. Candidato 3. Lady. Nubian, candidato 3. Candidato 3 nos dice por acá nuestra compañera Lice. Elizabeth, Romina. Muy bien. Buenísimo. Acá hemos encontrado, muchísimas gracias a todos por participar y compartir sus respuestas, y hemos encontrado a 3 candidatos que tienen competencias muy bien desarrolladas. Los 3 candidatos son buenos trabajadores, ¿no? Los 3 tienen fortalezas y tienen también algunas oportunidades de mejora o debilidades. No obstante, tenemos que entender que estamos buscando un candidato que esté motivado y que tenga al mismo tiempo mucha más probabilidad de comprometerse y adaptarse en el puesto en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener familiaridad, conocimiento en lo que es tecnología, y más si va a ser jefe de un proyecto de tecnología. Entonces, allí nos tenemos que abocar en esa competencia como una competencia clave, ¿ok? Para ello, vamos a leer bien y vamos a encontrar que quizá la candidata 2 sea aquella que tiene este perfil clave, esta competencia clave. Pues pueden comentar, pero tiene solamente 3 años como analista. Sí, pero puede y tiene el potencial para que se pueda convertir en coordinadora. El candidato 1 ya lleva mucho tiempo en un puesto inclusive mejor que una coordinación, en un puesto de liderazgo. Entonces, su motivación, su compromiso puede verse afectado, disminuido. ¿Ok? Obviamente, si yo necesito verificar esto, voy a hacer una entrevista a profundidad, ¿no? Acá me estoy basando netamente en información que tengo a la mano. Y el candidato 3 es un muy buen candidato, ya tiene bastante tiempo como coordinador, no obstante, en una ONG, en un tipo de organización distinta a una empresa, ¿no? Y esto también puede generar cierta fricción, cierto desequilibrio en su integración, en su adaptación. Si me estoy encontrando aquí este candidato, puede ser que lo entreviste a profundidad para despejarme de dudas, pero aún así, pues me va a seguir generando la duda de qué tanto tiene la experiencia en tecnología, qué tanto tiene la experiencia en empresas de este tipo, ¿no? Además, se nos ha mencionado que tiene que tener conocimiento en lo que son las metodologías ágiles, y parece que este candidato no lo tiene, ¿no? Entonces, también ahí, no se olviden, chicos, que siempre que tengamos dudas en relación a los candidatos, podemos comprobar mediante entrevistas. Igual,
más adelante, en las próximas sesiones, vamos a aprender un poquito más sobre esto, ¿ok? Todos lo han hecho excelente, me ha gustado cómo han justificado, siempre tienen que justificar sus respuestas, porque así como yo les he dicho, explíquenme por qué eligen a este candidato, así los jefes, los gerentes nos les van a decir a ustedes que pues apliquen y sustenten, que muestren por qué este candidato es mejor que otro. Y según como ustedes sustenten, argumenten y además con la evidencia que tengan, van a poder pues lograr que ese candidato sea el candidato elegido. Muy bien, Yoconda, justamente vamos a aprender un método que es la entrevista o el método STAR. ¿Ok? Situación, tarea, acción y resultado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es parte de la validación de las competencias de los candidatos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a una empresa que ha contratado a un gerente sin verificar si sus valores coincidían con los de la organización. En 6 meses, este gerente renunció, dejando al equipo desmotivado y con proyectos sin completar. ¿Qué pudo haberse hecho diferente? A veces nos va a pasar esto, chicos, es inteligencia emocional. Nosotros vamos a tener que lidiar con esto porque es parte de nuestro trabajo. Pero sí tenemos que aprender de estas situaciones. Y esto es un caso de la vida real, ¿ok? Esto me pasó a mí, le pasó a una amiga, así que esto es parte de. Pero ¿qué aprendemos de esta situación? Pues vamos a entender que así como es importante validar competencias, validar requisitos técnicos, también tenemos que entender si nuestro candidato tiene los principios, los valores que la empresa busca y fomenta. Cada empresa va a tener un propósito, una misión, una visión, valores y principios que tratan que sean transversales, integrales para todos sus trabajadores. Entonces, esto también es necesario que busquemos. Esta filosofía que tienen las empresas también tiene que estar representada en la filosofía de los empleados. ¿Ok? Entonces, muy importante que también valoremos y entendamos eso. ¿Ok? Muy bien. Por acá vamos a ver si tenemos alguna opinión más. ¿Ok? Estamos bien. Y bueno, por acá les he traído algunas tendencias actuales en el mundo de reclutamiento y selección. Estamos encontrando que cada vez más empresas están buscando talentos diversos para enriquecer a sus equipos. Se está utilizando la inteligencia artificial. Nosotros no debemos tener miedo a este tipo de herramienta. Tenemos que aprender a utilizarla en nuestro beneficio. Tampoco dejar que haga todo, pero sí pues aprender a optimizar nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Muy importante, por ahí justo he visto que ya existen cursos específicos de reclutamiento optimizado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces también bastante interesante este tipo de cursos, este tipo de contenido, ¿no? Cada vez nos vamos adaptando más. Voy a ver si preparo por ahí algún slide y lo agrego a nuestra clase de reclutamiento y selección, ¿ok? Acá les he traído el ejemplo de Amazon, que esta empresa tuvo un sistema con inteligencia artificial para optimizar sus CVs de sus candidatos. Esta empresa recibía miles de CVs
Entonces, imagínense, por más grande que sea el equipo de reclutamiento, es imposible leer tantos CVs. Entonces, mediante la inteligencia artificial del sistema ATS, que es esta plataforma de análisis de los CVs mediante palabras clave, pues filtraba los CVs. Pero, ¿qué es lo malo? Que al ser una máquina, tenía algunos sesgos que ya venían incluso de sus mismos programadores, ¿no? Y así beneficiaba a un grupo, a un tipo de población, a un tipo de candidato sobre otro, ¿no? Entonces generó bastante crítica y al final tuvieron que cambiar este tipo de algoritmo, ¿no? Igual, por eso es que yo siempre digo que cuando estemos postulando empresas de este tipo, empresas multinacionales, utilicemos lo que son los CVs ATS. Por eso les decía, acá en esta carpeta, ven los CVs, por favor, por ahí, cuando ustedes lo tengan, utilícenlos si es que alguna vez van a postular y envíen su CV en este tipo de formato, que es el formato ATS, siempre en PDF, siempre una versión ejecutiva, para que este tipo de software pueda leer su hoja de vida de manera más rápida, de manera más sencilla, y que encuentre esas palabras que están dentro de su algoritmo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Hoy en día las empresas están potenciando su reputación, lo que es la marca empleadora. Se está buscando que las empresas puedan atraer a los candidatos cada vez más. ¿Por qué? Porque hoy en día ha evolucionado tanto el trabajo que ya la competencia no es nacional a nivel de qué empresa tiene el mejor talento, sino ya es una competencia global. Las empresas multinacionales buscan en distintos países a los mejores talentos y para tener los mejores resultados, tienes que tener este tipo de talento, al mejor, ¿no? Al que está más preparado, al que tiene las mejores competencias. Y por eso estas empresas, entendiendo que el talento, la persona, es la diferencia en tener éxito, ¿no? Pues tratan de tener más beneficios, tratan de ser un centro de trabajo mucho más atractivo para este recurso, para este empleado toco, ¿no? Buscan que su reputación como centro de trabajo sea el mejor. Y esta reputación es lo que denominamos marca empleadora. Por ejemplo, Google recibe millones de postulaciones anuales porque se ha posicionado como una empresa deseada, su reputación, ¿no? Todo el mundo dice, ¿te gustaría trabajar en Google? Y una gran mayoría te diría que sí, ¿no? Porque encontramos que su reputación a nivel de beneficios, a nivel de salario, a nivel de oficina, a nivel inclusive, ¿no? De todo lo que puede significar trabajar en esta empresa, se ha vuelto muy, muy atractivo para las personas, ¿no? Entonces, este tipo de marca empleadora hace la diferencia en las empresas y en la cantidad de postulaciones y candidatos que se tienen. ¿Qué más? Existen diversas estrategias hoy en día. Por ejemplo, en marca empleadora pueden utilizar las empresas, las plataformas virales de contenido, como el uso de TikTok, para mostrar sus beneficios, para unirse a algunos videos en tendencia y que esto genere también interacción. Otras empresas en su misma página web publican testimonios de cómo es estar en esa empresa, de cómo es crecer, y otras empresas pues hacen uso de plataformas específicas, bolsas laborales específicas de su sector, de su rubro. Ejemplo, Get On Board, que es una plataforma, una bolsa laboral donde netamente se encuentran trabajos relacionados a la tecnología. ¿Ok? Eso es un poquito lo que encontramos hoy en día.
Y todo esto responde a desafíos como la competencia por el talento calificado, por el mejor talento. Hay bastante competencia, una competencia global, adaptación a las nuevas expectativas laborales, con todos los cambios que hemos sufrido en los últimos 10 años. Las expectativas ya no solamente son sobre salarios, qué empresa me paga mejor, sino inclusive ya expectativas a nivel de si es una empresa que posibilita al trabajador su equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Si es una empresa que fomenta la diversidad, la inclusión, si es una empresa que ofrece un modelo de trabajo híbrido, unos días en casa, unos días en oficina, totalmente remoto, etcétera, ¿no? Todo este tipo de desafío, pues, se ha vinculado con estas expectativas, con este cambio generacional, y las empresas y los equipos de reclutamiento, de selección de recursos humanos tienen que adaptarse y conocer este tipo de expectativas y necesidades que tienen los candidatos para que puedan ser atractivos y al mismo tiempo posibilitar procesos de reclutamiento y selección bien realizados. ¿Ok? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo ok? Buenísimo. Entonces, ya que tenemos todo, podemos llegar a la primera conclusión. El proceso de reclutamiento y selección es un proceso, son procesos estratégicos, procesos base, procesos fundamentales, procesos que cuando tú vas a hacer una empresa tienes que preguntar sí o sí por un equipo de reclutamiento y selección. Procesos fundamentales para el éxito organizacional. ¿Ok? Ya quedamos atrás como ese agente operativo. Hoy en día hemos evolucionado a un rol consultativo y a un rol base en las organizaciones. Asimismo, toda la evolución tecnológica, todas las herramientas que tenemos hoy en día han tenido un impacto en la forma en cómo encontramos y elegimos talento. Mientras más información consumimos, más información tenemos a la mano, es nuestra responsabilidad poder tener los mejores resultados para encontrar a esos candidatos adecuados. ¿Ok? Ya más adelante, de manera más profunda, vamos a entender cada uno de los procesos. Ha sido un gusto acompañarlos esta noche y me gustaría que igual puedan, pues, acompañarme en las siguientes sesiones, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, bueno, lo que queda de la noche, y nos vemos en la siguiente sesión, que es análisis y descripción.